Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. La primera reunión de la Fed, presidida por Kevin Warsh, ofreció algunas novedades que le dieron un tono más duro a la política monetaria, con una reacción inmediata del mercado un tanto negativa, aunque en la jornada siguiente se viene recuperando. Más allá de que las tasas de interés se mantuvieron en el mismo nivel que estaban previamente, esto es, en el rango de 3,5-3,75%, lo cual no fue una sorpresa, o sea, era más o menos lo esperado, tanto por nosotros como en el mercado en general. Los elementos novedosos provinieron, por un lado, el propio contenido del comunicado de prensa del Comité de Política Monetaria, que resultó mucho más escueto y concreto de lo que venía siendo bajo el periodo de Jerome Powell e incluso también sus predecesores. En este comunicado de prensa se abandona lo que se venía considerando un sesgo expansivo en los anuncios de política monetaria, que era que de alguna manera la continuidad de las bajas de tasa de interés quedaba supeditada a la información que se viniera produciendo. En este caso ya no hay ninguna referencia a lo que pueda ser la trayectoria futura en las tasas de interés, y lo que sí hay es una declaración muy enérgica por lo breve además, en cuanto a que el comité va a impartir estabilidad de precios. Y así nomás. O sea, nada de mandato dual, de empleo, estabilidad de precios. Aquí el compromiso del Comité de Política Monetaria, en una votación además unánime, es justamente el de impartir estabilidad de precios. El resultado de la votación además es la primera frase del comité. O sea, en un momento donde se esperaba cierta fricción entre las manifestaciones previas de Kevin Warsh en cuanto a ser partidario de reducciones en la tasa de interés, el hecho de que la primera frase del comunicado de prensa sea "aquí hubo unanimidad", también le da un contenido de mucha fuerza al comunicado. La segunda novedad viene por el lado de las proyecciones de los distintos integrantes del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Recordemos que los integrantes son 19, incluyendo al presidente de la Fed, ahora Kevin Warsh. Kevin Warsh no ofreció proyecciones en esta oportunidad, con lo cual el total de proyecciones disponibles para las distintas variables, inflación, crecimiento y trayectorias futuras de las tasas de interés, provinieron de los 18 restantes integrantes del comité. Pues bien, entre estos 18 hay por un lado 9 que estarían proyectando una tasa de interés para 2026 en los mismos niveles que la actual, de los cuales uno de ellos, solo uno, estaría esperando un recorte de tasas. Los otros 9 integrantes han proyectado subas de tasa de interés de aquí a fin de año. 3 esperan una suba, 5 esperan 2 subas de tasas, o sea, ubicándola entre 4 y 4,25, el rango de tasa de interés para fines de este año, y uno estaría previendo 3 subas de tasas en las próximas reuniones del Comité de Política Monetaria. O sea que el panorama en cuanto a la trayectoria futura de la tasa de interés se ha vuelto mucho más disperso de lo que lo venía siendo en los últimos tiempos. La mediana de las proyecciones de tasa de interés ha aumentado a 3,8% en comparación con el 3,4%
que se observaba en el mes de marzo. Ese 3,8 es prácticamente el nivel que hay ahora, lo cual justamente está reflejando esta paridad entre los que se inclinan por, en su mayoría, mantener la tasa actual o los que prevén un aumento hacia el futuro. Esa proyección, de alguna manera, es el fruto de el aumento también en las expectativas tanto de la inflación observada como de la inflación núcleo en lo que refiere a la medida preferida por la Fed, que es el deflactor implícito del consumo en las cuentas nacionales. Esa proyección ha pasado de 2,7 a 3,6, justamente afectada por el impacto de los precios de la energía, y excluyendo a energía y alimentos de esta medición, la proyección ha pasado de 2,7 a 3,3. O sea, de todas maneras, hay un aumento en la inflación núcleo previsto por parte, por lo menos en las estimaciones de los integrantes del Comité de Política Monetaria, que justamente es lo que está por detrás de esta corrección al alza en las perspectivas en lo que tiene que ver con la trayectoria futura de las tasas de interés. Y finalmente la tercera novedad estuvo en el propio contenido de la conferencia de prensa por parte de Kevin Warsh, del cual podía esperarse un tono más moderado en lo que tuviera que ver con las perspectivas de política monetaria futura, pero no, realmente también mantuvo un perfil más duro en lo que tiene que ver con el compromiso de llevar la inflación al 2% o incluso alguna décima por debajo. O sea, se ha planteado por parte del nuevo presidente de la Reserva Federal la integración de equipos de trabajo, entre los cuales uno de ellos es justamente la evaluación de la meta de inflación. Él ha sido bastante crítico del objetivo que se había planteado la Reserva Federal de tener una inflación de 2% en promedio, y el hecho de que ya hace 5 años que está por encima de ese 2%, y por lo tanto este y otras expresiones por parte de Kevin Warsh durante la conferencia de prensa le dieron un matiz también más duro a la política monetaria que lo que se esperaba previamente. De modo que, como conclusión fundamental de esta primera reunión de la Reserva Federal presidida por Kevin Warsh, es que deberíamos descartar, por lo menos hasta que los datos no muestren algo muy distinto, nuevas rebajas de tasa de interés por parte de la Fed durante el año 2026. Si habrá subas o no dependerá en buena medida de la evolución de los precios. Habrá que ver cómo esta paz, entre comillas, alcanzada en estos días entre Estados Unidos e Irán, genera una baja sostenida y pronunciada en el precio del crudo. Al momento de este informe, el precio del Brent, del petróleo Brent, estaba en algo por debajo de los $76 el barril. Una semana atrás estaba a 84. Todos valores muy lejanos a los que se observaban un mes atrás por encima de los $90 el barril. Esto debería, en las próximas mediciones de inflación en Estados Unidos, contribuir a un freno, a un enfriamiento de lo que es el crecimiento en los precios al consumo, y habrá que ver cómo eso afecta el ánimo de los integrantes del Comité de Política Monetaria de la Fed en las próximas reuniones. Nuestra perspectiva es que debería mantenerse la tasa de interés en un horizonte relativamente intermedio, aunque a largo plazo, ya pensando en 2027, la tasa de interés, a nuestro entender, está demasiado baja. Si se procede a un sesgo más restrictivo en la política monetaria, como de alguna manera lo sugiere esta postura de la Fed tras esta reunión, eso puede llegar a un enfriamiento de la economía cuando todavía no están totalmente corregidos los efectos de lo que fue la crisis energética, y eventualmente afectar ganancias y generar algún resultado adverso en lo que tiene que ver con la evolución del mercado accionario, que de todas maneras, también en una mirada más larga hacia fines de 2026-2027,
lo seguimos viendo en una perspectiva de crecimiento. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.